Está con nosotros el doctor Patricio Ventura Juncá, miembro del Consejo Directivo de la Academia Pontificia para la Vida y además integrante del Centro de Bioética de la Universidad Católica, entre otras responsabilidades que tiene, doctor. Buenas noches, muchísimas gracias por venir al programa. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, quería iniciar esta charla igualmente, doctor, con una definición para darle contexto a esta entrevista. Su postura frente a este tema, luego de toda la presentación que yo hice, ¿es de carácter religioso o científica? Yo le voy a responder muy claramente. El tema de la píldora del día después es primariamente un tema científico. Y yo vengo básicamente como científico. A mí me ha tocado ganar 3 proyectos sobre los dilemas del inicio de la vida y de ser el coordinador de un grupo muy competente de distinguidos investigadores en el campo de la biología, de la reproducción, de la filosofía y también de la medicina basada en evidencia. Doctor Ventura Juncá, entonces despejado ese tema, yo quisiera saber si en su opinión se ha tocado el fondo en este intenso debate que ha habido este último tiempo con posiciones bastante disímiles, por decirlo de alguna forma, pero quisiera saber si en su opinión se llegó al fondo del tema y si no, ¿cuál es, a su juicio, el gran kit de este asunto? El tema es que este es un tema que es complejo investigar en este tema. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando una mujer tiene un aborto, a los 2, 3 meses, usted lo ve. Al embrión, en el periodo antes de implantarse, no lo ve. Entonces, yo creo que hay 2 temas de fondo. Uno, el tema de fondo de si hay pruebas consistentes de que este fármaco no afecta la vida del embrión. Nosotros tenemos, yo diría, pruebas muy claras, que después se las puedo explicar, de que estas pruebas no existen, lo que es reconocido por los mismos investigadores. Y el otro tema de fondo es el respeto por la vida del ser humano en las primeras etapas de su desarrollo. En su opinión, entonces, ¿este fármaco es abortivo o existe al menos una duda razonable de que sí es, por lo tanto, no debe autorizarse su distribución? Mire, nosotros hemos presentado muchas veces de que hay evidencias de que este fármaco podría ser abortivo. Pero ahora tenemos yo diría, una cosa muy potente que para el público, que muchas veces le cuesta entender las razones científicas, yo la voy a explicar en forma muy simple. Nosotros hemos tenido un intercambio de cartas en una revista científica, probablemente la principal en este tema, que es Contraception, en que uno de los artículos más importantes en que participa un conocido investigador chileno, el doctor Croxatto, en que tratan de probar la hipótesis de que la píldora del día después no afectaría la implantación, que no sería abortiva. Nosotros mandamos una carta mostrando las serias limitaciones que tenía el estudio y los investigadores, en forma, yo diría, muy honesta y clara, nos dijeron: nuestras pruebas no son consistentes, no podemos concluir que la píldora del día después no sea abortiva. Y más aún, y esto es muy claro, está escrito textualmente, traje aquí el artículo de Contraception, que es muy fácil, es una carta larga la que mandamos nosotros, ¿no es cierto? Ellos dicen, incluso no podemos descartar, fíjese, ellos dicen un pequeño efecto antiimplantatorio abortivo. Yo creo que en lo que está publicado hoy día, esto es lo que la ciencia y la evidencia científica dice. No hay pruebas consistentes de que la píldora del día después no sea abortiva y hay una cantidad de evidencias que no se pueden explicar aquí, digamos, de que podría serlo. Y nosotros, en uno de los proyectos de investigación que hemos ganado, vamos a estudiar esto y lo vamos a publicar. Doctor Ventura Juncá, entonces, ¿cómo se enfrenta un tema de salud pública que es el embarazo adolescente y también el tema de los abortos, que finalmente es una realidad que se está dando en todo el mundo, además crecen? Mire, la pregunta suya es muy buena. ¿Por qué? Porque los que han tratado de introducir no solo la píldora del día después, sino que la anticoncepción de emergencia en general, esperaban que los abortos y los embarazos no deseados bajaran en un 50%. Esto lo dijo el doctor Trussell en un artículo en la revista de fertilidad de Estados Unidos. Y este mismo doctor ha reunido la totalidad de los
de las investigaciones respecto al impacto que puede tener la píldora del día después en disminuir los abortos y los embarazos esperados, y textualmente dice: hasta el momento no tenemos un solo estudio, fíjese, mire qué fuerte esto, que haya demostrado que la distribución facilitada de la píldora disminuya los abortos y los embarazos no deseados. Y hay otro hecho todavía que es más preocupante. En los países en que se ha distribuido la píldora en forma muy facilitada, como Suecia y Gran Bretaña, los abortos incluso aumentaron. Y esto es preocupante. No se le puede echar la culpa a la píldora porque el aborto es un tema muy complejo y que incide en una cantidad de otras cosas. Pero yo creo que nosotros debemos hacernos cargo, ¿no es cierto?, con otras estrategias más efectivas. La píldora ha demostrado que como intervención de salud pública no está justificada, y a mí honradamente me llama mucho la atención, ¿no?, que nuestra presidenta, siendo ella doctora y sabiendo de salud pública, haya puesto tanto énfasis, independiente de la parte ética, en que se introduzca y se distribuya, porque incluso la distribución en países pobres, el efecto ha sido cero. De tal manera que yo creo que nosotros tenemos que buscar, por un lado, por el lado de la educación, ¿no es cierto?, de la educación sexual, ¿no es cierto?, de fortalecer la familia, y probablemente la gente que quiera y que crea que puede usar anticonceptivos, cada persona lo ve en conciencia, ¿no es cierto?, verá también el aspecto de los anticonceptivos se distribuyen realmente en forma muy facilitada, los anticonceptivos que no son abortivos, ¿eh? Yo creo que el tema de la píldora tiene una diferencia muy grande, porque una cosa es el aspecto ético que se pueda tener frente a la anticoncepción, que a mi juicio la persona lo puede resolver en conciencia, porque tiene que ver cómo ella ejerce su sexualidad. Pero cuando usted va a ejercer su sexualidad y va a poner en peligro la vida de un tercero, yo creo que la sociedad, el Estado, tiene la obligación de proteger al ser humano en este periodo, que es el periodo más vulnerable, en que no puede defenderse, ¿no es cierto?, no puede hacer sentir sus derechos. Entonces, esa es una obligación de la sociedad, a mi juicio. Doctor Ventura Junca, bien, ahora yo decía la discusión en el Senado, en su opinión, bueno, ¿cómo debería enfrentarse este tema? Porque las posturas son bastante irreconciliables. Sí. Y hay también otro elemento, que es que un alto porcentaje de la población chilena aparentemente está dispuesto a la distribución de este fármaco. Claro. ¿Cómo visualiza usted lo que viene? Mire, yo creo que aquí, le voy a ser bien franco, aquí hay una batalla mediática, no científica. Y en la batalla mediática ha ganado el que la gente cree que está totalmente probado de que la píldora no es abortivo, porque lamentablemente las mismas personas que en las revistas científicas reconocen que no hay pruebas consistentes que no es abortiva, en los medios de comunicación dicen que está totalmente probado. Yo creo que una cosa que sería muy buena es que los científicos, que yo creo que tienen la obligación de no dar sus opiniones personales, sino que dar las evidencias científicas y lo que ellos mismos reconocen que ocurre cuando escriben en una revista científica. No puede haber un doble discurso, que en una revista científica se dice: nuestros datos son todavía muy inconsistentes, hay grandes limitaciones metodológicas, y que en los medios de comunicación se diga: este problema ya está totalmente dilucidado. Yo creo que ese es un primer tema que me parece clave. El segundo punto, fíjese que es un tema muy delicado. Yo me he dado cuenta y he comprobado que la gente que investiga en la píldora tiene una posición frente al derecho a la vida del ser humano en el periodo inicial de su desarrollo, en que dice: en este periodo el derecho a la vida es un derecho que no es inalienable. Entonces eso hace también que la interpretación de los datos científicos pueda ser muy distinto. Si yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, con un fármaco para ver cuántos niños se mueren, nadie me va a decir ese estudio, nadie se lo va a aprobar, porque aquí lo que se está haciendo, se quiere ver cuántos embriones se implantan o no se implantan, ¿se fija? Eso sería totalmente antiético, porque cuando uno trata de introducir un fármaco siempre evalúa que sea más beneficioso que negativo, que tenga que ser. Y aquí, digamos, el tema del respeto por la vida en las primeras 8 semanas, yo creo que es un tema que se debería abrir y la gente debería decir cuál es su posición.
Doctor Ventura Junca, muchas gracias por habernos acompañado en el programa, que le vaya muy bien. No, muchas gracias a usted, Antonio, porque haberme dado espacio, porque no siempre hemos tenido el espacio que nos han dado aquí.